Navegando en aguas turbulentas. En la vida del cristiano y también en las personas no cristianas hay un viaje que transitar, que en ocasiones será en aguas turbulentas. En Isaías 57:15 presenta una imagen poderosa de la relación entre Dios y la humanidad. En este versículo Dios se revela como el alto y sublime, habitando en la eternidad y la santidad. Sin embargo, también nuestra cercanía y compasión al afirmar que está con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquí la humildad y la contrición, o sea, quebrantado, son virtudes que Dios aprecia muchísimo. En Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. En resumen, ser quebrantado y humilde de espíritu implica reconocer nuestras limitaciones, arrepentirnos de nuestros errores y estar dispuestos a aprender y a crecer espiritualmente. En esta trayectoria, navegando en aguas turbulentas, podemos ver y podemos aprender que Dios puede acompañarnos, puede ir con nosotros, porque Él habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Podemos notar en este pasaje que la razón por la cual Dios se indigna, se enoja, se molesta, es por la iniquidad de su codicia. Por eso se enojó. La codicia es una obra de la carne, ¿verdad?, que va con la rebeldía, que va con la brujería, con la hechicería, con las borracheras, con las disensiones, los pleitos. La codicia de ser ambicioso, ser ambiciosa, de poder quitarle a la gente lo que tienen porque yo lo deseo. Y eso no le agrada a Dios. En Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque Dios es fuego consumidor. O sea que Dios va a ser un Dios justo, pero cuando nosotros nos excedemos en la libertad que tenemos, va a traer unas consecuencias muy lamentables. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Me llama muchísimo la atención, produciré fruto de labios. Lo importante es notar aquí que Dios nos da el hacer como el querer. De Él viene todo. Nosotros somos solamente un vaso, somos un instrumento, somos administradores de sus dones, y a través de nosotros se manifiesta el poder de Dios. Y Él nos da, ¿cuál? El fruto de labios. Mira lo que dice en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesen su nombre. Yo he oído en ocasiones que hay personas que dicen, es que yo no siento de adorar a Dios. Nos dice el Salmo 150 que todo lo que respire alabe a Jehová. No es porque tú lo sientas, Dios es digno. Es más, Él te da esa bendición de producir fruto de labios. Sale de tu interior, sale. Si algo te impide alabar a Dios, es el momento de hacer un diagnóstico. Es el momento de hacer una recapacitación. ¿Por qué? Es que hay un nudo en mi garganta. Porque si Dios quiere que yo alabe, si Él me ha dado fruto de labios para que alabe su nombre, es un momento para poder meditar y darse cuenta que la voluntad de Dios es que lo alabemos. Él nos da los medios, Él nos ha dado ese fruto. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos son como el mar en tempestad, van a ser inquietos, no tienen paz. ¿Quiénes son los impíos? Son las personas que rechazan la gracia, rechazan el amor, rechazan la compasión de Dios, y van a dejarse ir por su codicia, por sus rebeldías, sus impulsos que los van a llevar a una vida impetuosa. Y así es, podemos ver la diferencia. No va a salir nada bueno, porque el cieno es excremento, y lodo pues tampoco, no es nada bueno. No tienen paz. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo soy, no temáis, soy yo, no temáis. Jesús no va a abandonarnos, Jesús no nos va a dejar en medio de la prueba y de la tribulación. En esta trayectoria de navegar en aguas turbulentas, Jesús está con nosotros para ayudarnos y fortalecernos. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Señor, Señor, sálvame. Podemos ver algo interesante. Había temor, había incertidumbre en esta trayectoria. La tormenta era fuerte, estaban navegando en aguas turbulentas. Vieron venir a Jesús, pensaron que era un fantasma, pero Pedro lo ve y dice, Señor, si eres tú, di que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro tenía sus ojos en el galardón, en la bendición, en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe.
porque la fe viene del oír y el oír la palabra de Dios, y Jesucristo le dio palabra de fe. Pedro la recibió y caminó sobre las aguas. Pero el temor, el miedo, la incertidumbre, me imagino que la tormenta era impetuosa y violenta, lo sacudía, se llenó de miedo y dudó y se hundió. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, dice: oh Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Podemos ver aquí que Jesús reprende, reclama a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay algo muy importante que notar. La fe viene de Dios. Nosotros solamente dejamos que fluya ese don, ese fruto, porque la fe es don y la fe también es fruto del Espíritu Santo. No lo producimos nosotros, la fe no la producimos nosotros. La fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Pedro recibió la fe cuando Jesús le dice: ven y camina. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo reprende? Porque el dudar nos hace a nosotros pues ya no creer. El poder de la fe es anulado, porque yo digo: ¿sabes qué, Jesús? Yo no creo lo que tú dices es una mentira, yo no la creo. Eso verdaderamente irrita y molesta a Dios, por eso lo reprende. Conclusión: yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Aquí podemos notar entonces que si queremos estar seguros de estar en la presencia de Dios, tenemos que tener un espíritu ¿de qué? De humildad y quebrantado. Y decíamos que quebrantado quiere decir, se refiere a alguien cuyo corazón o espíritu está roto o contrito. Implica una actitud de reconocimiento de la propia fragilidad, pecado o debilidad. Estar dispuesto a cambiar y recibir sanidad espiritual. Ahí Dios puede trabajar con alguien que quiere recibir sanidad. En la trayectoria, navegando en aguas turbulentas, tenemos dos posiciones, una segura y la otra insegura. La segura es cuando confío en Dios, cuando tengo un espíritu humilde y quebrantado, que estoy dispuesto a cambiar, que estoy dispuesto a reconocer mis errores. Si he fallado, abogado tengo, se llama Jesucristo. Me debo arrepentir, pedir perdón y recibir la sanidad y la restauración y continuar adelante. Y eso me va a llevar a transitar y a llegar a la otra ribera. Como Jesús dice: crucemos y vayan y lleguen al otro lugar. Va a haber tempestad, va a haber turbulencia. En cambio, la insegura es el impío, el que rechaza la gracia, el que rechaza el amor, el que rechaza la misericordia y el apoyo de Dios y se basa en su orgullo, en su prepotencia, en su codicia, en su ambición. Se apoya en la brujería, en la hechicería, en los pleitos, en el sacar ventaja de las situaciones. Su trayectoria va a ser muy inquieta, no va a haber paz, no va a tener seguridad, no va a poder funcionar. Número 3, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Para qué sirve esto?
Sirve para eso, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Para eso es que Dios quiere ayudarnos. Para eso es que Dios quiere sanarnos. Para que podamos vivir, vivificarnos, para poder triunfar, para poder cruzar, para poder llegar, para poder sanar, para poder estar siempre firmes y adelantados en todo lo que necesitemos. Porque no contenderá para siempre, no contenderá para siempre, ni para siempre me enojaré. La paz de Dios viene porque Dios quiere sanarnos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere, para eso vino el Hijo de Dios, para sanar, para salvar lo que se había perdido. Produciré frutos de labios, frutos de labios. En Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad para poder alabarlo, para poder exaltarlo, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ellos navegan en aguas turbulentas y no tienen paz, están inquietos, arrojan cieno, inmundicia, excremento, lodo. Nada bueno sale del impío porque no confía en Dios. No tienen el autor y el consumador, la fuente inagotable de vida, no la tienen. Lo que tienen es corrupción, tienen temores, viven todo el tiempo en desconfianza. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús no nos va a abandonar. Sí, transitamos, navegamos por aguas turbulentas, pero Jesús no nos va a abandonar. La prueba no va a durar para siempre. Es necesario que nuestra fe sea probada con fuego, porque al pasar esa prueba, al pasar ese momento, vamos a poder crecer, vamos a poder madurar. Y Jesús permite que naveguemos por aguas turbulentas para que podamos aprender a confiar en el único Señor y Salvador, Jesucristo. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Así es, Pedro vio que venía Jesús y dice: bueno, si tú eres, pues manda que yo vaya. Y Jesús habla la palabra de poder, porque Jesús es la verdad. Y Pedro anda sobre las aguas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tiene miedo y se hunde. Así que no tengamos miedo, vamos a poder cruzar, aunque estén las aguas turbulentas, vamos a poder seguir adelante, poder llegar, vamos a poder triunfar, porque Cristo está con nosotros. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí hay algo muy interesante que podemos analizar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sabemos que la fe la da Dios. Pedro no produce la fe. Tú no produces la fe, yo no produzco la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es más, habla que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan crean que Él es. Cuando nosotros dudamos, esa es mi manera en que yo la entiendo, yo le estoy diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? Lo que tú dices es mentira, porque yo no la creo. Yo no creo lo que tú dices. Eso verdaderamente anula toda oportunidad, toda bendición. En ese momento es anulada cuando dudamos. Ha llegado el momento de suscribirte, y te doy gracias. Fíjate, si llegaste hasta este momento, si escuchaste todo este video, te agradezco verdaderamente
y apóyame, ¿verdad? Dame un... Ya te agradezco con que lo hayas visto, pero si te suscribes y me das un me gusta, me va a ayudar a que sigamos adelante poniendo más videos. Dios te bendiga. Recuerda que somos más que vencedores. El canal se llama Ramiro Sáizar y cada semana estamos subiendo un video para que podamos seguir adelante. Saludos y muchas bendiciones.